y alumnas del cuarto año de secundaria. Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a tener que recordar la Sociedad de Naciones, que fue un organismo de carácter internacional que se fundó después de la Primera Guerra Mundial. En esta reunión vamos a ver acerca de las revoluciones, que es muy diferente a las rebeliones. La revolución afecta el aspecto político, social y económico, y la rebelión afecta una parte de esos tres aspectos que he mencionado. Y cuando hablo de esta situación de rebelión, siempre se me viene a la mente la figura de Tupac Amaru I y Tupac Amaru II. Ya lo conocemos nosotros. ¿Quién fue Tupac Amaru I y Tupac Amaru II? ¿Por qué se sublevaron? ¿Por qué se levantaron? Eso tenemos nosotros que conocer y que saber. Entonces, yo lo que quiero explicar es, uno se llama rebelión y el otro se llama revolución. La rebelión es una parte del todo, el levantamiento. Y la revolución son tres aspectos fundamentales. Se aprovechan esos tres puntos, el aspecto político, el aspecto social y el aspecto económico. La revolución en México, como ejemplo, la Revolución Francesa, como ejemplo, la Revolución Rusa, como ejemplo, la Revolución Peruana en 1968, bajo la jefatura de Juan Velasco Alvarado. Como ejemplo, a eso se llama revolución. Pero antes de entrar a esta situación, nos quedamos en la clase pasada sobre los acuerdos de paz de la Primera Guerra Mundial. ¿Se acuerdan ustedes? La Primera Guerra Mundial se llevó a cabo de 1914 a 1918. Y punto. Pero ¿por qué se lleva a cabo esta Primera Guerra Mundial? Habían factores, habían causas, y yo les he mencionado en la clase anterior, como por ejemplo la paz armada, como por ejemplo el principio del espacio vital, como por ejemplo el asesinato, como por ejemplo, ¿qué más habíamos visto? Sobre estas situaciones de las alianzas, la triple alianza y la entente cordial, tantos cruzamientos, tantos, digamos, ideológicos, pretextos, causas, efectos, todas esas cuestiones. Entonces, invitó a que un país A se está enriqueciendo, un país B no tiene, digamos, desarrollo económico, entonces en Europa Occidental. Entonces viene el enfrentamiento entre ellos, pues, y van formando sus alianzas. La triple alianza y la entente cordial. La triple alianza, Alemania, Austria, Hungría e Italia. Y la entente cordial, Rusia, Francia e Inglaterra. Eso lo tienen ustedes. Ahí en su cuadro sinóptico está eso. Los acuerdos de paz, después de haber terminado la Primera Guerra Mundial, vienen los acuerdos de paz. Se llevó a cabo en 1919 en la Conferencia de París, Francia. Acuerdos. Se tomaron en cuenta los 14 puntos de Wilson, presidente norteamericano. Los 14 puntos de Wilson se tomaron en cuenta en la Conferencia de París. La libertad de navegación de los mares fue otro acuerdo.
libertad de navegación en los mares, los países que habían participado en la Primera Guerra Mundial. El respeto por la independencia de las naciones. Si se ha independizado esta nación A y esta nación B, esta nación C, se han independizado, hay que respetarlo. Y punto, hay que respetarlo. El Tratado de Versalles fue el más importante hecho o tratado que se llevó a cabo en esta conferencia. El Tratado de Versalles, subrayenlo por favor en su mente. Ya hay que resaltarlo. El Tratado de Versalles fue el tratado más importante que se llevó a cabo para solucionar esta situación. Y todo recayó, digamos, en la responsabilidad que había tenido Alemania para que se lleve a cabo la Primera Guerra Mundial. Así, con un dedo acusador. Pérdida, primera medida, del 15% de su territorio Alemania. Pérdida del 15% de su territorio de Alemania. Y la totalidad de sus colonias. Todas las colonias que había tenido Alemania a nivel mundial, había perdido. Había perdido. Según el Tratado de Versalles. Reducción de su flota y de su ejército. Reducción de su flota, o sea, la marina, y de su ejército. No podía tener Alemania más de, ¿cuánto? 100.000 hombres. Más de 100.000 hombres, no, tan solamente le pusieron un límite que sumen entre la flota y el ejército. 100.000 hombres y puntos, se terminó todo. Y el pago de una indemnización de guerra. El pago de una indemnización de guerra. O sea, todos los gastos que habían hecho durante la Primera Guerra Mundial se lo aventaron a Alemania para que reconozca, para que pague. Ay, Dios mío. ¿Qué consecuencias trajo la guerra? La Primera Guerra Mundial. ¿Qué consecuencias? Más de 8, 10 millones de hombres que habían muerto en esa guerra. Así como estamos ahora en la guerra contra esta pandemia, se parece a la Primera Guerra Mundial. 8 millones a 10 millones de muertos en esa guerra. En el aspecto económico, una tremenda crisis económica. El resultado de esta Primera Guerra Mundial fue la crisis económica. Y crisis de carácter social. Cualquier cantidad de desempleos, así como hoy estamos haciendo la guerra, estamos luchando contra esta pandemia. Cualquier cantidad de desocupados, hambre, desocupación, enfermedades sociales, desempleos después de la Primera Guerra Mundial, agitaciones, organizaciones para salir en plan de marcha, así como ahora están saliendo en Estados Unidos, en Nueva York. ¿Han visto ustedes? Por el racismo. Igualito, agitaciones. Había que levantarse para protestar contra este Tratado de Versalles, que en ninguno de los puntos beneficiaba a Alemania. Huelgas,
Eso fue, pues, el resultado de la Primera Guerra Mundial. La Revolución Rusa. Nos vamos a Rusia. ¿Acaso Rusia no agarró y abandonó la Primera Guerra Mundial porque ellos pertenecían en la Entente Cordial? ¿Sí? La Entente Cordial estaba constituido por Rusia, por Francia y por Inglaterra. Entonces Rusia tuvo que abandonar porque su país estaba que hervía. Levantamientos. Los obreros, los campesinos se habían organizado. La Revolución Rusa. Rusia, antes de la Revolución, presentaba estos aspectos. Antes de la Revolución Rusa, presentaba Rusia estos aspectos. En lo político, había una autocracia. ¿Qué significa esta palabrita autocracia? Autocracia. Un presidente que gobernaba. Un gobernante, según él, con cierta democracia. Pero mentira. En lo económico, sobresalía en la agricultura. Estamos en Rusia. En el aspecto social, mucha desigualdad social, mucho racismo, sobre todo desigualdad social. Los de la alta clase se enriquecían y la clase del pueblo. En lo social, aspectos aristocráticos. Había antes de la Revolución Rusa, estamos hablando, la aristocracia, pues, la alta aristocracia, los aristócratas. En segundo lugar, la burguesía, burgos, burgueses y burguesía. Eso lo hemos visto el año pasado y no me van a decir que no. Los campesinos, hombres que trabajaban, laboraban en el campo. Y el proletariado, el pueblo unido, jamás será vencido. ¿Acaso no dicen? O si no, el racismo en Estados Unidos van a agarrar. Y hay muchos países que están de acuerdo con ese levantamiento, con esa protesta. ¿Y por qué ocurrió eso? Tienen en periódicos. Partidos políticos. En Rusia, estamos en Rusia. 2 partidos políticos aparecen para hacer frente al gobierno, uno de ellos, y el otro para defender al gobierno. ¿Cuáles fueron esos partidos políticos? Los mencheviques. No estoy diciendo los moncheviques, por si acaso, moncheviques no. Los mencheviques. Era un partido político moderado que estaba al lado del zar, o sea, del gobierno, del presidente, del gobernante. Eran de carácter moderados, demócratas, al lado del presidente o del zar. Y los bolcheviques fueron todo lo contrario de los moderados. Fueron ellos los radicales. ¡Qué desgraciados! Los radicales que actuaban con fuerza, con radicalidad, con prepotencia, con toda la fuerza para conseguir ellos sus objetivos, para hacer frente al gobierno. Luego viene la revolución propiamente dicha. En 1917. ¿Cuáles fueron las causas para la Revolución Rusa? Crisis social y económica. Crisis social y económica.
Huelga general promovida por los soviets radicales. Huelga general producida por los soviets radicales. ¿Y quiénes fueron los soviets? Fueron los representantes de las organizaciones del pueblo. Los soviets fueron los representantes de las organizaciones del Populorum. Renuncias de los ministros de Estado en Rusia. Renunciaron todos los ministros, pusieron su carta de renuncia hacia el poder ejecutivo, hacia el zar. Así como renunció la ministra de Cultura. ¿Sí? Estos han leído ustedes, ya son algunos terceros secundarios, pues tienen que enterarse acerca de lo que ocurre en el Perú y en el mundo. Eso es estudiar, pues, para que tengan ustedes cultura, la hay que alimentar a la mente. Porque no solamente lo que se les está haciendo llegar, no. Tienen ustedes que alimentar la mente para que tengan una cultura general. Dentro de 2 años ya ustedes se van a ir a la universidad y se van a encontrar con otros compañeros, se van a encontrar con otros colegas, se van a encontrar con otros estudiantes. ¿Y qué tema van a hablar? ¿De qué punto van a tratar? Si no han leído, si no han alimentado la mente. No, el aspecto cognitivo, por favor. No los conozco muy bien a ustedes, pero ya son alumnos de cuarto de secundaria. Y tienen que tener una cultura amplia. Tienen que tener temas de qué conversar, de qué charlar, de qué hablar. No se van a quedar en el mutismo, pues. Renuncia de los ministros. La Duma, lo que en el Perú se llama parlamento. No me vayan a confundir con soviets. Los soviets han sido los representantes de las organizaciones de base del pueblo. Y la Duma, parlamento. Parlamento. Nombró un gobierno provisional liderado por Alexander Kerensky. El parlamento ruso encarga la dirección a quien Alexander Kerensky. Ya tenemos presidente de la República que ha nombrado el Parlamento o Duma. Nicolás II abdicó y se proclamó la República. Nicolás II, que fue el zar, abdicó, es decir, dejó el gobierno. Y ante esa situación se proclamó la República. Seguimos en Rusia. Gobierno de Kerensky. ¿Cómo fue? ¿Por qué se caracterizó el gobierno de Kerensky? Kerensky, mi amigo, el zar de Rusia, contaba con el apoyo de los mencheviques. No de los bolcheviques, sino de los mencheviques, que fueron de tendencia moderada. Fueron de los que apoyaban al gobierno central, al zar. Estableció la libertad de expresión, reunión, asociación y huelga. ¿Quién? Durante el gobierno de Kerensky. Se establecieron las libertades de expresión, de reunión, asociación y huelga. Uy, qué bonito, qué bacán, qué bestial. Vamos a ver el final. Proclamó la amnistía general. ¿Qué entienden ustedes por amnistía general? Aquí en el Perú, por esta cuestión de la pandemia, ¿cuántos encarcelados políticos han solicitado su amnistía? Y algunos les han dado y algunos otros no. Entonces, con eso ya les estoy explicando a ustedes o diciendo en qué consiste la amnistía. Es la libertad. Sí, de los presos, de los encarcelados. Aquí entonces Kerensky proclamó la amnistía general y convocó a elecciones para una nueva asamblea constituyente. El Poder Ejecutivo convoca elecciones para una nueva asamblea constituyente. Aquí en el Perú también el próximo año ya se va a llevar a cabo, digamos, las elecciones en abril, creo.
Y el Poder Ejecutivo, el señor Vizcarra, tiene que convocar a una asamblea constituyente. ¿Y qué cosa viene a ser la asamblea constituyente? Una reunión de todos los constituyentes electos o elegidos. ¿Para qué? Para crear una nueva constitución, para dar una nueva constitución. Asamblea constituyente. No me vayan a confundir con Tribunal Constitucional. No me vayan a confundir con el Tribunal Constitucional. Y esto ya tienen que ir aprendiendo ustedes, porque del próximo año ya se van ustedes de acá, del colegio. ¿Y a dónde van a ir? Ya tendrán ya planificado a dónde diablos van a ir. Ya habrán comunicado a papá, a mamá, a dónde diablos van a ir, para que se vayan preparando también ellos. Por supuesto, no lo van a agarrar de sorpresa, pues. Convocó a elecciones Kerensky para una asamblea constituyente, es decir, para dar una nueva constitución. No me vayan a confundir con el aspecto judicial, digamos. No. Con un tribunal constitucional no me vaya a confundir. Tribunal constitucional que es muy diferente a una asamblea constituyente. Ustedes ya están en el cuarto, ya saben, esos sus profesores y profesoras les han dicho, pues, y no me van a decir que no. Viene el enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo, el zar, y los bolcheviques. Bolcheviques fueron hombres que no entendían nada. Ya su misión tenían que cumplirlo. El jefe máximo fue Lenin, de los bolcheviques. Lenin exigió a Kerensky, uno, la paz con Alemania, que se firme la paz con Alemania. Oiga, Kerensky, que se firme la paz con Alemania, le dijo Lenin. Fue el jefe de los bolcheviques, los radicales. El control obrero de las fábricas, que los obreros controlen la producción, la fabricación de los productos, que los obreros controlen, ya no el que tiene la empresa, el jefe máximo de la empresa, no, sino los obreros se convierten en controladores. La adjudicación de las tierras a los campesinos, la reforma agraria, pues. Tuvieron que dejar de lado a los hacendados, sacarlo a los hacendados. Y esta tierra donde lo estás trabajando, donde lo estás cultivando, eso te corresponde a ti. Tú eres el dueño de esa tierra. Y el traslado de todo el poder a los soviets. Traslado de todo el poder a los soviets. Eran pues los soviets, repito, los jefes, los coordinadores de la organización que realizaban el pueblo y se convierten más tarde ¿en qué? En parlamentarios. ¡Qué desgraciados! Eso fue la orden pues, de Lenin. Los bolcheviques asaltaron el Palacio de Invierno a las 2, 3 de la madrugada. Los bolcheviques asaltaron el Palacio de Invierno, así como asaltaron el Palacio en el Perú, el Palacio de Gobierno a la 1, 2 de la madrugada, para sacarlo a Fernando Belaúnde Terry en el año 1968 a las 3 de la madrugada y luego agarrar y darle a que lo dejaron ahí, lo asaltaron y lo enviaron a Argentina. Acá es, los bolcheviques asaltaron el Palacio de Invierno y derribaron al gobernante. Derribaron a Kerensky. Lo sacaron del palacio. El gobierno de bolchevique decretó, ya está ya Lenin con toda su gente en el gobierno.
y decretan ¿qué cosa? El reparto de las tierras entre los campesinos. Que ya toque las tierras, los espacios que han estado cultivando, han estado trabajando, ya tú eres el dueño y se terminó todo. El retiro de Rusia de la guerra. ¿De cuál guerra? De la Primera Guerra Mundial. Pues. Disolvieron la Asamblea Constituyente. Esa reunión que tenían los constituyentes, lo disolvieron, lo dejaron de lado y adoptaron el nombre del Partido Comunista. Ahí recién viene el nombre del Partido Comunista ruso. Miren, todas las acciones. Se quedaron tranquilos los partidarios de Kerensky. Se quedaron con los brazos cruzados los partidos de los simpatizantes del partido de Kerensky, moderado. No. Se dio el enfrentamiento entre el ejército blanco y el ejército rojo. El ejército blanco, partido de Kerensky, y el ejército rojo, partido político de Lenin. Enfrentamiento entre estos dos partidos políticos. El ejército blanco, oficiales zaristas, la nobleza, defensores del régimen de Kerensky, apoyo de los países de Francia, de Gran Bretaña, de Japón, de Estados Unidos, apoyaron al partido político de Kerensky. Y el ejército rojo estaba constituido por el poder central, centralizaron el poder político. Nacionalizaron las industrias y crearon el ejército rojo. Nacionalizaron las industrias. Nacionalizaron las instituciones educativas. Nacionalizaron, digamos, las tierras de cultivo con la reforma agraria y así sucesivamente. Todo era nacionalizado. Ordenaron el fusilamiento de la familia imperial, o sea, de la familia de Kerensky, que se le fusile a todos y cada uno de ellos. Oiga, qué desgraciado. Eso es lo que ha sucedido pues en la Revolución Rusa. Eso es lo que ha sucedido. ¿Qué consecuencias? El resultado. La guerra finalizó en 1921 con la victoria de los bolcheviques, o sea, de los radicales, de los partidos políticos radicales, bajo la jefatura de Lenin. Consecuencias de la Revolución Rusa. Liquidó la monarquía zarista, entregando la dirección del gobierno al proletariado. ¿Qué iba a hacer ya? Pues Kerensky. Tenía que entregar el gobierno al proletariado, al pueblo. 2. Se produjo un cambio cuantitativo en la producción industrial. Cuantitativo, es decir, cantidad. Aunque no de calidad, pero sí había cantidad en cuestión de, digamos, de los productos industriales. Se produjo un cambio cualitativo en la economía, eso sí, calidad en la economía, porque ya tú es el dueño de la tierra y tienes que producir calidad de los productos, calidad de los productos. Las clases explotadas fueron suprimidas, ya no había la explotación del hombre por el hombre. La clase obrera se convirtió en la vanguardia de la edificación del socialismo, los obreros. ¿Sí? Los campesinos fueron los que tenían, digamos, privilegios en ese entonces, y no me van a decir que no. Así terminó la Revolución Rusa. Ahora viene mis queridos. ¿Han entendido? ¿Han entendido? Entonces, las palabritas que ustedes no entienden
sácalo a un ladito y luego empiecen a indagar qué significa esto. Y así van a aprender más y mejor, mis queridos amigos. En serio. Ustedes tienen que convertirse en entes investigadores. Tienen que iniciarse ya investigando de menos a más. Y van a ver ustedes, cuando lleguen a la universidad, qué bien nos decía el profesor Ginés. Qué bien nos aconsejaba el profesor Ginés. Porque yo no solamente enseño a mis alumnos para la universidad, sino que enseño en la vida y para la vida. Esto vengo repitiendo cualquier cantidad de veces. El profesor tiene que enseñar a sus alumnos por la vida y para la vida. Tiene que enseñar hoy para el mañana. Por supuesto. Y ustedes tienen que aprovechar en lo máximo estas enseñanzas, porque les va a servir para mañana. Si no, vean ustedes en su proyecto de vida, estarán en cuarto de secundaria, y cuando ya lleguen a la universidad y terminen sus estudios y saquen su título profesional, hoy qué bien, satisfecho estoy, gracias a mis profesores, gracias a mis maestros del colegio tal, ya tengo mi título, se ponen a chambear, se ponen a trabajar, comprar su casita y su carrito y empieza el proyecto de familia. ¿Sí? Bueno, actividades. Hay 3 preguntas. Primera pregunta dice, sintetiza los hechos principales de la Revolución Rusa. ¿Cuáles fueron los hechos o los acontecimientos de mayor trascendencia en la Revolución Rusa? Ustedes leyendo van a sacar ahí cuáles fueron estos hechos principales, etcétera, etcétera. ¿Cómo que no lo van a hacer ustedes? Son alumnos y alumnas de cuarto de secundaria. Pues. Pregunta 2. ¿Qué diferencia hay entre los mencheviques y los bolcheviques? Eso, ¿cómo no van a saber? Les estoy diciendo, los mencheviques fueron de carácter moderado y los bolcheviques fueron radicales. ¿Quiénes llegaron al triunfo en la Revolución Rusa? Los bolcheviques, los radicales. Kerensky, moderado. Lenin, radical. Y 3, menciono los principales grupos políticos en la Revolución Rusa. ¿Cuáles fueron esos principales grupos políticos que aparecen en la Revolución Rusa? ¿Está claro? Gracias. Hasta la próxima. Chao.